Hay algo sobre la mente femenina que muchos no están viendo, y mientras no lo entiendas, vas a seguir interpretando mal lo que ocurre después de que ella se aleja y reaccionando desde el impulso sin darte cuenta. Hoy no vamos a hablar de orgullo, vamos a hablar del patrón. Ella no te dejó por alguien más, pero empezó a responder diferente, más fría, más distante, y tú lo notaste. No fue una discusión, no fue un drama, fue un cambio. Y aquí está lo que casi nadie entiende. Cuando ella se va, no siempre pierde estabilidad. A veces pierde algo más importante. Pierde el control que tenía sobre cómo tú te sentías. Y el problema no empieza cuando se va. Empieza cuando descubre que ya no puede controlar lo que tú sientes. Porque no perdió estabilidad. Perdió el control que tenía sobre cómo tú reaccionabas. Y eso cambia todo. Ahora pregúntate algo incómodo. Si mañana ella volviera, ¿seguirías reaccionando igual que antes? ¿O ya no tiene el mismo efecto sobre ti? He visto este movimiento repetirse demasiadas veces como para ignorarlo. Cambian los nombres, cambian las historias, pero la estructura emocional es la misma. Esto no va de atacar a las mujeres, va de entender qué ocurre en su sistema emocional cuando una presencia estable desaparece. El sistema emocional hace algo muy predecible. Cuando ella decide alejarse, su mente ya anticipó algo: más libertad, más emoción, más validación, más opciones. El sistema emocional no toma decisiones importantes esperando vacío, espera expansión. Los primeros días suelen confirmar esa expectativa. Más mensajes, más movimiento, más distracción. Puede tener más atención que nunca y aún así sentirse menos elegida que antes. Porque la atención estimula, pero la estabilidad sostiene. Antes había alguien constante, alguien disponible, alguien que la elegía sin competencia visible. Cuando eso desaparece, el contraste aparece. No siempre como tristeza, a veces como incomodidad silenciosa. La novedad es intensa, pero no tiene historia. La validación es abundante, pero no tiene profundidad acumulada. Y cuando el ruido baja, el silencio se siente diferente. Ahí empieza la primera grieta interna. No porque quiera volver, sino porque la sensación esperada no fue tan completa como imaginaba. Y cuanto más intenta convencerse de que todo está mejor, más evidente se vuelve que algo no encaja del todo. Aquí el cerebro busca proteger coherencia. Muchos creen que cuando ella se va, lo que más extraña es cariño. No siempre. Lo que realmente cambia es esto. Descubre que ya no puede mover tu mundo como antes, y eso pesa más de lo que esperaba. Antes, un mensaje cambiaba tu energía, un silencio generaba reacción, una distancia breve activaba búsqueda, había impacto, había influencia emocional. Después de alejarse, si tú no reaccionas igual, algo se reconfigura. Imagina esto. Viernes por la noche. Ella sube una historia. Antes, sabías que tú responderías primero. Ahora no lo haces. Mira la pantalla. Ve que estás en línea. Espera. 5 minutos. 10. Nada. Y por primera vez, no sabe qué significa tu silencio. El interruptor que antes generaba movimiento ya no responde. Y aparece una pregunta incómoda. ¿Y si ya no soy tan determinante como pensaba? Ese momento es más fuerte que la ruptura. Porque no se trata de amor, se trata de impacto. Y cuando alguien descubre que ya no tiene el mismo impacto, aparece algo más difícil de procesar que la nostalgia: la pérdida de control emocional. No perdió estabilidad,
perdió el control que tenía sobre cómo tú te sentías. Antes sabía cómo afectarte, ahora no. Y cuando alguien deja de saber cómo impacta, aparece la duda. La mente necesita sostener la decisión. Cuando una decisión grande no produce la emoción esperada, construye una narrativa que la justifique. Amplifica defectos pasados, minimiza momentos buenos, recuerda solo lo que confirma que irse fue correcto. No es manipulación, es coherencia interna. Si fue la decisión correcta, debe sentirse correcta, pero la emoción no siempre coopera. Hay días de seguridad absoluta. Era lo mejor, ya no era lo mismo, necesitaba algo diferente. Y hay otros días donde los recuerdos regresan sin pedir permiso. Pequeños momentos, conversaciones simples, detalles que antes parecían normales y ahora pesan más. Porque cuando pierdes estabilidad, no pierdes solo compañía, pierdes referencia. Y sin referencia, el sistema necesita reajustarse. Ese reajuste no es inmediato, no es lineal, no es cómodo, consume energía mental. El mercado emocional siempre ofrece algo nuevo, más intensidad, más misterio, más emoción inicial. Pero intensidad no es profundidad. La intensidad brilla, la profundidad construye. Después de alejarse, muchas veces ocurre un contraste silencioso. Las nuevas conversaciones pueden ser interesantes, pero no tienen raíces. La novedad emociona hasta que se normaliza. Y cuando se normaliza, aparece la comparación inevitable. No idealiza el pasado, pero empieza a reconocer lo que daba por hecho. Y aquí es donde casi todos cometen el error que lo arruina todo. Cuando sienten que ella pierde el control, intentan aprovecharlo. Se vuelven fríos de más, se vuelven arrogantes, se vuelven teatrales. Y eso destruye la ventaja, porque el poder real no se fuerza, se sostiene. En este punto ya no es accidente. Es una estructura que se está reforzando sola. Si tú reaccionas con desesperación, confirma su expectativa. Si tú mantienes estabilidad, introduces una variable nueva, la posibilidad de que el equilibrio haya cambiado. Y cuando el equilibrio cambia, la percepción cambia. En este momento ya no está evaluando si hizo lo correcto, está evaluando si todavía tiene margen. Porque cuando siente que perdió margen, en realidad lo que siente es esto. Ya no controla lo que tú sientes. Y cuando alguien pierde ese control, empieza a ver la decisión con otros ojos, no necesariamente para volver, pero sí para reevaluar. Si reconoces 3 o más de estas señales, el proceso ya está en marcha. Reapariciones sin motivo claro, historias diseñadas para que tú las veas, cambios de tono cuando percibe indiferencia real, preguntas ambiguas sobre tu vida actual, oscilación entre orgullo y nostalgia, intentos sutiles de medir tu reacción, curiosidad repentina por si estás con alguien más, contactos que parecen casuales, pero no lo son. No es simple curiosidad, es ajuste emocional. Entender esto no te hace superior, te hace consciente. No puedes controlar lo que alguien siente después de irse, pero sí puedes decidir cómo reaccionas cuando el equilibrio cambia. A veces no es arrepentimiento, es incomodidad por haber perdido el control emocional que tenía sobre ti, porque no perdió estabilidad, perdió la capacidad de mover tu mundo como antes, y eso pesa más de lo que esperaba. Y cuando entiendes eso, dejas de reaccionar desde la herida y empiezas a actuar desde la estabilidad. Si has visto este patrón, lo reconoces. Cuéntalo en los comentarios, no para discutir, para entenderlo mejor.